No es para cualquiera emigrar, ¿eh? No, 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 no. La porquería de las redes sociales romantizan demasiado todo esto de emigrar. 4 añitos viviendo en Florianópolis. Es increíble cómo se pasa el tiempo, gente. Las cosas que pueden pasar en 4 años ni se imaginan. He visto a gente llegar a Florianópolis y que le ha ido muy bien. He visto a muchísima gente irse decepcionada porque no le fue bien, porque no se pudieron adaptar. He visto todos los casos y he conocido muchísima gente. Particularmente, yo no me puedo quejar porque me ha ido bastante bien. Me he podido adaptar a pesar de las dificultades. Y acá estamos, 4 añitos después. No es para cualquiera emigrar, ¿eh? No, 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 no. No es tan fácil. El tema es que la porquería de las redes sociales romantizan demasiado todo esto de emigrar. No es tan fácil. El idioma es complicado, extrañas muchísimo a la familia, llegas acá, no sabés quién sos, tenés una pérdida de identidad increíble porque no querés volver a Argentina, pero tampoco te hallás donde estás viviendo ahora. Entonces es todo un proceso que lleva muchísimo tiempo. En este video les quiero compartir qué es lo que he aprendido en estos 4 años viviendo en Brasil, más precisamente en Florianópolis. ¿Sí? Hoy, día viernes 17 de julio, es mi cumpleaños, cumplo 32 años. Llegué por allá en el 2022, llegué a Florianópolis, Brasil, por primera vez sin conocer a nadie y sin conocer Florianópolis. Así que lo primero que quiero desmitificar un poco es que emigrar no va a solucionar tus problemas, ¿sí? A ver, si vos sos una persona que tiene problemas económicos, emigrando los vas a seguir teniendo. Si sos una persona ansiosa, vas a seguir siendo ansiosa. Si sos una persona desordenada, vas a seguir siendo desordenada. Si sos una persona emocionalmente débil, lo vas a seguir siendo. Pero el emigrar lo que te ayuda es a ponerte a prueba en todas esas debilidades que vos tenés y te vas a tener que adaptar. Si vos no sos una persona que controla mucho sus gastos, por ejemplo, emigrando vas a tener que aprender a controlar tus gastos. No hay otra. Se aprende a la fuerza. El tema de emigrar es que todo lo que uno no aprendió en el pasado lo aprende a la fuerza, en muy poco tiempo. Si sos una persona que, por ejemplo, nunca se separó de su familia, siempre vivió con sus padres, vas a aprender a vivir solo, pero en un par de meses nada más. ¿Pero por qué? Porque te tenés que adaptar al ambiente, te tenés que adaptar a la situación que te toca. No queda de otra. Emigrar no soluciona tus problemas. Al contrario, si no tomas acción, los potencializa sus problemas. Entonces, es por eso que está esa famosa frase de que 1 año fuera de tu país es como 5 años en tu país. ¿Por qué? Porque aprendes un montón de cosas. Justamente por todo esto. Hablar portugués es más difícil de lo que parece. ¿Qué pasa? Nosotros cuando aprendemos portugués en nuestras casas, aprendemos por supuesto de profesores que te hablan despacio, con paciencia, se hacen entender, pero cuando uno está en el día a día acá en Brasil, es completamente diferente. Si vos salís un poco de, por ejemplo, de Florianópolis o de las zonas más turísticas de Brasil, no te van a entender y vos tampoco vas a entender el portugués. Entonces, este es un gran mito de que el portugués es similar al español, por supuesto, pero depende a dónde vayas también. Acá en Floripa o en Bucios, el Río de Janeiro, la gente ya está acostumbrada a escuchar el español. Entonces te entiende, se hacen entender. Si te vas un poco más al interior de alguna ciudad, de algunos estados de Brasil, ahí se complica un poco la cosa, ¿sí? Entonces, clave si ustedes quieren vivir en Brasil, aprender el portugués y mucho más si van a trabajar en Brasil, si van a trabajar en atención al cliente o tratando con brasileños, tienen que saber el portugués, sí o sí. Es parecido al español,
pero es otro idioma, es completamente diferente. Aprendí en todo este tiempo a bajar un cambio, y esto lo noto, no solamente lo había notado en mí, sino que también en muchos argentinos que se vienen acá a vivir. Vienen como muy acelerados, como que quieren hacer todo, la residencia, quieren salir a buscar trabajo, quieren ya empezar a laburar el negocio que se pusieron, quieren hacer todo rápido porque ya vienen con ese chip acelerado de su ciudad. Y acá, al ser una isla, la vida es un poco más relajada, principalmente en la temporada baja. En el verano sí es una locura, pero en la temporada baja todo tiene su tiempo, todo tiene su ritmo. Vas a un lugar a comprar algo y te atienden súper bien, por supuesto, pero se toman su tiempo, te ayudan. En cambio, el argentino es como muy acelerado, muy pum para arriba. Bueno, yo he aprendido acá a tener paciencia, a respetar los tiempos y a bajar 1000 cambios, porque también era una persona muy acelerada. De hecho, lo sigo siendo. Pero sí me he adaptado un poco a eso, a bajarle un poco de velocidades a la vida, porque nada, principalmente para adaptarme y también para... Lo bueno de esto es que me di cuenta de que sí, vivía muy acelerado. El extrañar siempre va a existir. Mucho más si sos una persona muy apegada a tu familia. Si sos una persona más independiente, que no tiene esa dependencia, buenísimo. Pero si sos una persona muy apegada a tu familia, siempre la vas a extrañar. Siempre vas a extrañar tu ciudad, tu gente, tus amigos, la comida. Yo aprendí a extrañar en este tiempo, porque yo cuando me vine acá, yo quería vivir solo y quería estar como viviendo solo, digamos, en otro país. Pero empecé a extrañar a mi familia después de un año y medio más o menos. Como que fue un poco tardío, ¿no? Es como, yo tengo una amiga que se vino a vivir acá y fue todo lo contrario en el caso de ella. Ella se vino a vivir acá y a los meses ya estaba recontra estaneando. No estaba bien establecida todavía y ya se fue a Buenos Aires a visitar a la familia como 2 veces en un año. Y uno cuando está acá no es tan fácil tomarse un vuelo e ir a visitar a la familia, porque tenés que gastar plata, tenés que dejar tu trabajo y mucho más si ya estás establecido acá. Bueno, y en el caso de esta amiga mía, ella empezó a adaptarse después acá. A mí me pasó lo contrario. Yo no extrañaba al principio y ahora recién empecé como a extrañar. ¿Se entiende? Obviamente que ahora como que matei a saudades de visitar a mi familia. La fui a visitar, me quedé 15 días, que fue un montón porque el año pasado había ido solamente una semana. Así que estoy súper bien, súper contento de haberlos visto. Pero bueno, siempre se extraña, a mí cuando me mandan, por ejemplo, fotos de que están comiendo, de que se juntaron, mi familia, mis amigos, y digo a veces, loco, me encantaría estar ahí, me encantaría, pero no puedo. Ya me he perdido cumpleaños, baby showers, porque también tengo amigos que son padres ahora, entonces me he perdido de un montón de momentos en estos 4 años, pero eso de extrañar siempre va a estar, eso nunca se va a ir, pero bueno, uno le tiene que encontrar el equilibrio y decir, bueno, voy a Argentina una vez al año, o voy cada 2 años, y ahí como que vas equilibrando un poco. De todas maneras, cuando uno emigra a un país como Brasil, donde hay tantos argentinos, se compensa un poco todo eso con los argentinos que viven acá. Entonces compartís con un argentino, tomás unos mates, hablas de cosas de Argentina, entonces lo podés compensar un poquito ahí con eso. Algo que aprendí también es que Brasil es un país enorme, es el 5.º país más grande de todo el mundo, y la verdad es que cada ciudad, cada estado es completamente diferente uno del otro. La gente es diferente, la cultura es diferente, la comida es diferente, el clima es diferente. Así que creo que reducirse solamente a Florianópolis, a Río de Janeiro, a Maceió y a Balneario Camboriú es como minimizar un poco lo grande que es Brasil. 5.º país más grande del mundo, una diversidad cultural impresionante. Yo antes creía de que Argentina era un país diverso por
por la inmigración que tuvo, pero realmente Brasil es un país recontra diverso, uno de los más diversos del mundo seguramente, y a nivel cultural es muy rico. Hay 1.000 millones de ciudades en Brasil, muchísimas ciudades, muchísimos municipios, pero bueno, siempre los más populares son los que están en la costa, justamente porque el argentino particularmente, cuando emigra a Brasil, emigra a ciudades costeras, cerca de la playa, porque el argentino tiene el sueño de vivir siempre cerca de la playa. Vamos a ir a Minas Gerais y les voy a compartir en este canal cómo es Minas Gerais, lo bueno que tiene Minas Gerais, Belo Horizonte, que es la capital, la comida, la gente, es algo totalmente diferente que quizás muchos no conozcan, pero Minas Gerais es uno de los estados que tiene de las mejores gastronomías en Brasil. Una de las cosas que también aprendí en todo este tiempo es a valorar a mi país, por supuesto que es un país hermoso y que me encanta y soy súper argentino, y también a valorar a mis amigos y a mi familia. ¿Por qué? Porque cuando más estuve mal viviendo acá, más los necesitaba, y ahí es cuando uno valora las personas que la rodean. Me di cuenta de esto esta última vez, en realidad ya lo sabía, pero lo reafirmé esta última vez que me vine porque me di cuenta de que hay mucha gente, ya lo comenté esto en el video anterior, pero lo digo de vuelta. Me di cuenta de que hay mucha gente que me quiere y que está al lado mío y que hacen un montón de cosas, tipo mis tías que todas me querían, todas no, porque tengo un montón de tías, pero las más cercanas me querían ver, querían saludarme, querían despedirse de mí, querían hacer algo. A muchas las pude ver, a otras no. A mis amigos también que se recontra arreglaron para, se acomodaron, digo, para poder hacer algo, para vernos. Tengo un amigo que tiene un hijo chiquitito y hizo lo posible para que nos podamos juntar y demás. Entonces, realmente estoy rodeado de muy buena gente, por suerte, de una familia muy linda. Y nada, eso lo empecé a valorar estando acá, todo el cariño que me tienen a la distancia, que por ahí uno a veces no se da cuenta cuando está en el día a día, en la vorágine del día a día, no se pone a pensar en esas cosas, pero la distancia también une a veces. Algo que aprendí, que yo la verdad es que nunca me hubiera imaginado pensar esto, es que viviendo acá en Brasil empecé a imaginarme y a planificarme para tener una familia. Yo, que era una persona anti niños, anti hijos total, que no quería tener hijos, no sé por qué, pero viviendo en Brasil dije, che, me gustaría tener una familia, formar una familia. No sé por qué, pero creo que el hecho de ver a muchas familias acá con los niños jugando en la playa, sacándose fotos y todo ese ambiente familiar me hizo darme cuenta de que quizás sí quiero tener una familia. Ahora ya lo recontra asumí y quiero realmente, pero siempre fui muy reacio a tener hijos, pero ahora sí, ahora de repente quiero tener hijos, y no ahora, pero sí de acá a unos años, y me planifico y me veo teniendo hijos y teniendo familias, y tuve que venirme a Brasil para darme cuenta de esto, porque antes quizás no lo pensaba. Pero bueno, esto de los hijos es algo de acá un tiempo, no es de forma inmediata, porque una de las cosas que yo no quiero hacer tampoco es tener hijos sin planificar. Es decir, quiero tener una base económica estable, quiero tener, ¿por qué no?, una casa, un departamento propio, no estar alquilando, y ahí sí poder brindarles una buena calidad de vida. Eso me parece importantísimo. La no planificación es un error total. Entonces, ahora lo empecé a considerar de forma mucho más consciente, la idea de tener una familia. Estando acá en Brasil, no sé por qué, pero estando en Brasil me surgió esto de tener hijos. Quizás porque acá en Brasil las parejas son totalmente diferentes a las de Argentina. Es más común casarse, tener hijos, formar una familia. La familia acá es muy fuerte, es muy importante. Probablemente ese haya sido el motivo por el cual esté considerando esto, que ya realmente lo tengo bastante asumido en mi vida y sé que lo quiero realmente. Lo que me di cuenta viviendo en Brasil es que el argentino es súper emprendedor. Es súper trabajador y súper emprendedor.
Para los que viven acá o para los que viven afuera, en otro país, en España, que hay muchos argentinos, se darán cuenta que el argentino siempre trata de tener su propio negocio, su propio emprendimiento, ¿sí? Eso de que el argentino es vago es un mito total. Seguramente hay un montón de personas vagas, por supuesto, como en todas partes del mundo, pero en general el argentino que emigra es una persona súper emprendedora. Siempre tiene su negocio, se pone su comercio, su negocio, trata de tener algo propio, trata de progresar, de tener siempre algo suyo. Así que el argentino es muy trabajador realmente, muy trabajador, y ustedes lo pueden ver en todas las entrevistas que yo he hecho y todas las personas que conozco. La mayoría de los argentinos que están acá tienen su propio negocio. ¿Cuál es el motivo principal por el cual muchos argentinos se vuelven? Esto lo digo en base a mi experiencia y a la cantidad de gente que he conocido estando acá. El primer motivo principal es porque extrañan a la familia. Se extraña a Argentina, la familia, los amigos, la comida, se extraña la argentinidad. El segundo motivo es por cuestiones económicas, o sea, porque por ahí se pone un negocio acá, no les va bien, no se adaptan. Ese es el segundo motivo, pero el motivo principal de las personas que yo he conocido, por lo menos, es por una cuestión de extrañar a la familia y de no poder adaptarse. Por eso es que emigrar no es para cualquiera, o sea, tenés que estar preparado muy bien mentalmente para poder hacerlo, a estar solo, aguantar acá la temporada baja, no es fácil acá. Miren lo que es esto. No hay nada de gente, estamos en julio. Hay que aguantar la temporada baja, el invierno acá es una depresión. Yo los primeros años, el primer año, segundo año, ahora ya estoy un poco más acostumbrado, ¿no? Llegaba invierno y decía, ¿qué onda? ¿Dónde me vine a vivir? Pensé que era playa y sol durante todo el año. Pensé que era verano durante todo el año. Y es duro, es difícil, ¿eh? Aparte también acá el clima ahora está despejado, pero hoy a la mañana, por ejemplo, estuvo lloviendo. Y gran parte del año el cielo está nublado. Y un lugar que está nublado, que no tenés sol, es un lugar que te transmite un poco de depresión, ¿sí? Entonces tenés que estar preparado, bien preparado mentalmente. El clima acá es buenísimo, por supuesto, pero hay muchos días nublados también. Esto lo quiero aclarar. Y bueno, tenés que estar... Habían unos mosquitos ahí. Tenés que estar bien preparado mentalmente para aguantar. Por ahí si te venís en pareja o en familia es más fácil porque estás acostumbrado. Pero igual así es complicado. También que los chicos se adapten. Si venís con niños, también igual los chicos no tienen ningún tipo de problema. Son los que más rápido se adaptan. Quizás para el adulto sí es más complicado, más complejo. Y para el que ya emigró una vez y lo está haciendo nuevamente y se viene para acá, es mucho más fácil. Tengo muchos conocidos, amigos venezolanos que, bueno, todos sabemos que el venezolano es una persona muy resiliente. Y conozco una familia que se vino de Argentina para acá. Y la verdad que ellos se están adaptando muy bien, pero creo yo que es porque ya pasaron esa prueba de fuego y ya han emigrado, entonces saben cómo es todo este proceso. Pero no es para cualquiera, no es para cualquiera. Las malditas redes sociales nos han hecho creer de que emigrar es todo color de rosas, de que todo es bello, pero se ha romantizado mucho esta idea de emigrar. Viviendo acá, en todo momento estoy pensando qué puedo hacer para estar mejor económicamente. O sea, ¿qué puedo hacer para tener otros ingresos? Siempre estoy pensando, estoy como en estado de alerta. A veces por ahí me acuesto a la noche, me acuesto tipo 10 y después me levanto de vuelta y me pongo a hacer cosas, así, a la noche. Y me termino durmiendo a la medianoche. ¿Pero por qué? Porque mi cabeza siempre está pensando cómo puedo hacer para mejorar esto, cómo puedo hacer para ganar un poquitito más, ganarme el pan del día a día. Entonces, esto es lo que tiene un poco también emigrar, ¿viste? Que uno emigra y quiere mejorar, quiere estar mejor de lo que estaba antes. Quiere vivir mejor. Entonces siempre estoy como
en estado de alerta pensando a ver cómo puedo hacer, qué puedo. Pienso todo el tiempo a ver qué. Hoy es mi cumpleaños, hoy podría estar, no sé, tirado ahí en la cama, rascándome. Y dije, no, ya está, voy a salir y voy a hacer un video, dije. Tengo que grabar, tengo que producir contenido, dije. Y así estoy todo el tiempo, desde que llegué acá, más o menos. Cosa que en Argentina estaba súper pancho, súper cómodo. Siempre fui de moverme, de mover el culo, pero acá mucho más. Como que te obliga el ambiente a hacerlo. ¿Volvería a tomar la misma decisión? Por supuesto, de hecho, por eso es que nos estamos mudando con Isa. Volvería a tomar esta decisión 1 y 1000 veces. Lo volvería a hacer, por supuesto, recontra vale la pena. Emigrar, vivir en otro país, es una experiencia que todos deberían hacerlo, todos, porque se aprende un montón de cosas. O sea, yo la cantidad de cosas que hice acá, en Argentina ni me las hubiera imaginado hacerlas, realmente. Te pones a prueba en un montón de situaciones, de cosas, aprendes mucho a nivel personal, emocional, ¿sí? Yo cuando llegué acá, gente, estuve el primer año casi solo, básicamente, porque me mudé, estaba solo, y había fines de semana en los cuales yo miraba el techo y decía, ¿qué hago? No sé qué hacer. O sea, terminaba de trabajar todo, pero no sabía qué hacer. No tenía amigos, no tenía conocidos. Es muy difícil, ese momento de soledad es muy difícil. Es muy difícil, es como que te empezás a volver un poco loco porque a mí me encanta estar solo, pero como que necesitaba expresarme, necesitaba hablar con alguien, necesitaba comunicarme. Somos seres humanos y somos seres sociables. Y pasé como mucho tiempo solo, y yo nunca había pasado tanto tiempo solo. Ya como que me empezaba a volver un poco loco. Hasta que bueno, empecé a salir, empecé a integrarme un poco más. Y bueno, después la conocí a Isa y me sentí mucho más acompañado y realmente fue como una fuerza que tuve, Isabela, haberla conocido, porque también me ayudó a establecerme mucho más acá. Pero la experiencia de emigrar la recomiendo 1 y 1000 veces, lo volvería a hacer totalmente. Y queremos seguir por más. Vamos a viajar a otro destino con Isabela, vamos a vivir en otros lugares y se lo vamos a mostrar en este canal también. Esto es todo lo que aprendí en estos 4 años. Realmente muchísimas cosas he aprendido y voy a seguir aprendiendo, y no nos vamos a quedar quietos porque vamos a seguir moviéndonos, vamos a seguir viajando y vamos a aprovechar hasta donde podamos. Sí, que no tenemos nada que nos ate, no tenemos hijos, que realmente los hijos son una bendición, pero si yo tuviera hijos realmente no sé si me volvería a mudar, no sé si saldría de acá porque estoy bastante bien. Pero es algo que todos lo deberían hacer para una cuestión personal uno y también para mejorar económicamente, su pasar económico, porque más allá de todo uno se pone a hacer otras cosas y empieza a trabajar de otras cosas que quizás no se hubiera imaginado hacerlas y las tiene que hacer igual. Muchas gracias, gente, voy a disfrutar de mi cumpleaños, nos vemos y vamos a Argentina, anulo Mufa. Y esperemos que el domingo ganemos la 4ª. Nos vemos. Los despido desde esta increíble y hermosa playa de ingleses.